No, doctor. Ok. Bueno, entonces, hablábamos el día de ayer, recordando un poco sobre la clasificación de la AJCC, recordando un poco que la última edición fue la octava edición y que salió en 2017, y que esta clasificación o este comité incluía la etapificación por TNM. El día de ayer hablamos sobre qué es el T, qué es la N y qué es la M. Recuerden que T es en cuanto al tumor, original al tumor primario, la N es en base a los ganglios, y la M es en base a la metástasis a distancia, ¿no? El día de ayer también comentábamos que el tumor y la de los ganglios, a su vez se puede subclasificar si es clínico o si es patológico. Recuerden que clínico en base a lo que yo visualice en las imágenes o a lo que yo esté palpando. Y patológico generalmente ya es en el postquirúrgico cuando tú tienes un reporte ya definitivo. A su vez también habíamos dicho que la T y los ganglios le vamos a agregar el prefijo Y si el paciente recibió neoadyuvancia. Eso sí lo vimos el día de ayer, ¿no? Tengo entendido que sí hablamos de todo esto. Bueno, y ayer poníamos ejemplos. Vamos a poner otro ejemplo para que esto quede un poco más claro también. No me acuerdo si ayer pusimos ejemplos. ¿Sí pusimos ejemplos? Uno de mamá. Pusimos uno. Ok. Entonces ahora vamos a volver a platicar de estos tumores para que quede todo más claro. Esta es una mujer de 62 años que tiene un cáncer de mama ya confirmado, ya corroborado con biopsia, y tiene toda la mama ulcerada. Tiene una adenopatía axilar fija, tiene una adenopatía supraclavicular, tiene una tomografía donde sale que no hay AT a distancia, es decir, no hay actividad tumoral en otra parte del cuerpo. Bueno, entonces vamos a tapificar y poner la nota de este paciente. Es una mujer de 62 años que tiene un cáncer de mama del lado derecho. Esta es una etapa clínica 3C. Más adelante nos vamos a aprender las etapas clínicas, pero ahorita es una etapa 3C. Y entre paréntesis se va a poner por qué es una etapa 3C. Entonces ayúdenme a ponerlo. ¿Qué le ponemos acá? ¿Qué letra? Así te llega. Sin operarse. Todavía no está operada. CT4. CT4. ¿Cuál, perdón? ¿Qué letra primero? CT4. Exactamente, CT4. Explicamos C porque es clínico. No la han operado. Es en base a lo que tú visualizas. T4 porque está ulcerado. Recuerden que si el T de mama era que si ya invadía la piel, era automáticamente T4, independientemente del tamaño del tamaño. Después, ¿qué letra? CN3. CN3. PN3. Nuevamente C porque es clínico. N3 porque es está supraclavicular. a nivel supraclavicular. ¿Y qué M es? 0. Por la tomografía que nos dice que no hay actividad tumoral en otra parte del cuerpo. Entonces, una etapa clínica 3C por un T4N3 clínico, M0. ¿Sí? Esta paciente difícilmente se va a operar de inicio, se va a llevar un tratamiento radical de inicio, es muy difícil, está toda ulcerada la mano. Entonces, a este paciente se le dio quimioterapia neoadyuvante, un esquema que se llama S, 4 ciclos, después se le dio un esquema que se llama, un medicamento que se llama docetaxel, 4 ciclos, y después el paciente se llevó a mastectomía radical modificada derecha. Y yo generalmente, después de poner esto de que se operó, pongo un guión y le pongo aquí cómo quedó en la cirugía.
Este paciente tuvo muy buena respuesta a la quimioterapia, prácticamente desapareció la adenopatía supraclavicular, desapareció la adenopatía axilar, y la mama que estaba toda ulcerada recobró su forma prácticamente, tuvo muy buena respuesta. El reporte histopatológico, ya cuando se operó la mama y se quitaron los ganglios, resultó que teníamos un carcinoma ductal, vamos a poner de 4 centímetros, bla, 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 más características que menciona el reporte de patología, y nos mencionó con respecto a los ganglios que había 5 de 20 ganglios positivos para carcinoma. Ya lo operaron, ya tenemos el reporte patológico definitivo de la mastectomía. Entonces, ¿qué letras pondríamos aquí? ¿Qué letra? ¿Alguien? Y. Y. Recuerden que se le pone Y porque se le dio neoadjuvancia. Aquí está. Después, ¿qué sería? PT2. YPT2, exactamente. Después, PN2. géneros. Generalmente ahí a lo mejor ya no vuelves a repetir la P. Ya con una solamente P que pongas es suficiente. Entonces te quedó un YPT2N2. P, porque ya es patológico, o sea, ya fue en el reporte histopatológico postquirúrgico. Ya lo operaron. Te quedó así un T2. Te digo, bueno, puedes poner la P otra vez acá o la puedes quitar, no hay ningún problema. Y quedó N2, porque recuerden que el N2 abarcaba de 4 a 9 ganglios. Entonces esta tiene 5, entonces por eso es que es un N2. Y así se escribe la nota de este paciente. Yo como oncólogo, al ver este resumen, digo, ok, era un cáncer de mama del lado derecho, etapa clínica 3C, porque era un T4N3 clínico, es decir, no se operó, era en base a lo que yo observaba, lo que el médico palpó de forma inicial, exploró de forma inicial, M0 porque tenía una tomografía que nos decía que no había metástasis a distancia, se le dio neoadjuvancia, y ya después vino el tratamiento radical, que es la mastectomía radical modificada. Y ya como se quitó la mama y los ganglios, quedó con Y, porque se le dio neoadjuvancia, P, porque ya es el reporte patológico postquirúrgico, T2, porque sabemos que el T, tanto clínico como patológico en mama, se toma en cuenta el tamaño. Este medía 4 centímetros, recordando que un T2 es por arriba de 2 centímetros hasta 5 centímetros. N2, porque tuvo 5 de 20 ganglios positivos. No me acuerdo, creo que no fue en este grupo. Me preguntaba un alumno, oiga doctor, ¿y aquí se le pone etapa clínica lo que dé un T2N2? ¿O ya no se pone etapa clínica acá? Ya no se pone. O sea, ya no lo vuelves a etapificar. Tu etapa clínica inicial siempre va a ser 3C. Esa va a ser tu etapa inicial y nunca cambia. Recuerden esto. Etapas clínicas nunca cambian. Nunca cambian. Eso es muy importante que sí lo tengan en mente. Nunca cambian, nunca. ¿Vale? Nunca, nunca, nunca cambian. Siempre permanece la misma etapa clínica. A pesar de la buena respuesta que pudiera haber tenido, sigue siendo la paciente una etapa 3C. O sea, no se cambia la etapa clínica. Esto es para nosotros como oncólogos, al ver esto, decimos, ok, primero era un T4, bajó a un T2, era un N3, bajó a un N2. Nos da más o menos una idea de qué tanta respuesta pudo tener al tratamiento neoadyuvante. Pero siempre la paciente va a ser una etapa clínica 13, siempre, siempre, siempre. ¿Okay? Vamos a poner otro ejemplo. ¿De este ejemplo alguna pregunta? Entonces, vean, primero fue clínico y ya después patológico porque ya lo habían operado. Y la Y porque se le había dado neoadyuvancia. Vamos a poner otro ejemplo. Esta es una mujer
Es una paciente de 45 años, vamos a ponerle 45 años, que se detectó una bolita aquí en la mama, en el cuadrante superior externo de la mama derecha, medía 2 centímetros a la exploración, todo lo demás negativo. TAC, no datos de AT, a distancia. Entonces, a este paciente, tú lo revisas de forma inicial, ya con la biopsia, y así te llega. Entonces tú pondrías, es una mujer de 45 años, con un cáncer de mama derecho. Ella es una etapa clínica 1A. Vamos a ponerle, ayúdenme con las letras, ¿qué sería? ¿Sería un PT1? Bueno, todavía no hablaríamos de PET, porque así te llega, antes de operarse. O sea, todavía no se ha operado, se sintió una bolita y tú la... Exactamente. Así llega, así es nuestro paciente. Vamos a ponerle, a ver. Ojito. Sí. Ahí está. Llega así. Entonces, no la han operado. Llega así, nosotros la revisamos. Generalmente nosotros los oncólogos tenemos este aparato que se llama, bueno, es un vernier, pero nosotros le llamamos tumorímetro. Y lo que hace es, pues, medir, vean ahí cómo se abre esto, y en esta parte, aquí, no se ve muy bien, pero vienen los centímetros. Entonces te mide, te da la medición de cuánto es esta apertura. Y siempre nosotros, cómprense uno de estos, es muy útil, porque siempre les va a llegar pacientes que tengan algún tumor, siempre, siempre, siempre. Entonces ya con esto, mides lo más, o sea, el diámetro mayor. ¿Y es que tanto mide? Ok. ¡Ay, miren! 2 centímetros. Qué chistoso. Bueno, este mide un poco más, mide 2.3 centímetros. En el otro grupo sí, cayó el de 4 centímetros y sí medía 4 centímetros. Entonces, pongámosle 2 centímetros. El diámetro mayor. ¿Sí? Aquí no es como la tomografía. Ven que la tomografía se medía en el plano axial siempre. Aquí no. O sea, tú cuando exploras al paciente, mides mide lo más grande. Ya sea que esté así, que esté así, que esté así, pero mides lo más grande. En este caso, ¿sabes lo más grande era así? 2.5, sí, así era lo más grande, 2.5 centímetros. Vamos a ponerle 2. 2 centímetros, te llega así. No palpas nada en axila, no palpas nada en supraclavicular, le pedís una tomografía, no hay datos de alta distancia, no la han operado, te llega así. Entonces sería clínico, porque no la han operado, nada más tienes la biopsia. Este sería un CT, ¿qué sería? CT 1 CN, ¿qué sería? 0. 0 M0. Entonces tienes una etapa clínica 1A por un T1 N0 M0. Tú dices, ¿sabes qué? Pues esta paciente tal vez sí la pueden operar de inicio. Entonces la envías a operar. Y al paciente le quitan la mama y le quitan los ganglios. Y el reporte histopatológico se menciona que es un carcinoma ductal de 2 centímetros y 0 de 20 ganglios positivos. Se quitó toda la mama, se quitaron los ganglios, te sale el reporte carcinoma ductal en la mama que mide 2 centímetros y se quitaron 20 ganglios axilares, de los cuales 0 fueron positivos, o sea, ninguno. Y ya te llega nuevamente contigo con estos resultados. Bueno, ya como ya la operaron y ya tienes bien el resultado y realmente fue rápido, o sea, tú desde que lo tapificaste con lo que tenías de forma clínica, lo enviaste a operar y ya te llega con el resultado, pues esto lo podrías modificar. Entonces sería, ¿qué letra ponemos acá? P. La P, PT1. PT1, N0. N0 y M0. Y en este caso sigue siendo la misma etapa clínica, no hay ningún problema. Entonces ya cuando ya llega ya operada, como ya la operaron y ya tienes el resultado final, le pones, recuerden, la letra P. Y esta paciente probablemente haya necesitado tratamiento adyuvante.
Ya, todo lo que sigue. A lo que voy con este ejercicio es la P, si ya lo operaron, la C, si todavía no la han operado y es clínica nada más. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar hablando de etapas clínicas. Generalmente la mayoría de tumores tienen 4 etapas clínicas. Etapa clínica 1, etapa clínica 2, etapa clínica 3 y etapa clínica 4. Es en la mayoría de los tumores. ¿Esto lo vimos ayer? Creo que no. ¿No, verdad? Ok. Etapa clínica 1, 2, 3 o 4. Cada etapa clínica es una combinación de algún T, de algún N y de algún M. En el archivo que yo les voy a pasar, ya cuando empecemos con cada neoplasia, les voy a pasar un PDF donde vienen todos los TNMs de todos los tipos de cáncer. Entonces, ya si tiene T esto, N esto, M esto, es etapa clínica 1. Si tiene esto, esto y esto, etapa 2, y así. Ustedes como médicos de primer contacto, lo que tienen que hacer, y estaría perfecto, es hacer todo lo posible para etapificar al paciente. Porque en base a eso, ustedes ya pueden determinar, oye, va a irse por acá, lo refiero para acá, o va a irse por acá, lo refiero por allá. Es algo que generalmente no hace el médico de primer contacto. Pero no lo hace no porque no pudiera, sino porque muchas veces desconoce qué estudio solicitar para poder etapificar. Y entonces dice, es un tumor, sabes que de una vez lo hago luego con el oncólogo. Pero imaginemos que están en un lugar donde no hay oncólogo, están en un pueblito en su servicio social donde apenas si tienen laboratorios generales y estudios lo más generales posibles, no hay a quien referirlo, está muy lejos de algún centro hospitalario grande, no hay oncólogos cercanos ahí. Entonces, ustedes pueden tener con toda seguridad, pedir estudios que vamos a ver cuando vemos cada tipo de cáncer para poder llegar a etapificar el paciente. Entonces, siempre el primer punto para tratar el cáncer es etapificarlo. Siempre, siempre, siempre. Siempre es ver cómo hago para determinar qué T es. Hacer todo lo posible para ver qué N es. Y pedir todos los estudios para ver qué M es. Y en base a eso, darle una etapa clínica. Ya cuando tengamos toda la información, ahora sí, etapificamos. Y vamos a lo siguiente. Si yo tengo una etapa 1 y 2, generalmente el primer paso podría ser que el paciente se pudiera beneficiar de un tratamiento radical inicial, si yo tengo etapa clínica 1 o 2. Y en una segunda instancia, puedo evaluar o valorar adyuvancia. O sea, en etapas 1 o 2, puedo evaluar que a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Es una etapa temprana. Tal vez el paciente pueda recibir un tratamiento radical de inicio. ¿Sabes qué es una etapa 2? Ok, no es tan temprana, pero tal vez todavía se pueda recibir un tratamiento radical de inicio y después valorar adyuvancia. Siguiente, todas las etapas 3 y algunas 2, pues no son tan tempranas, no se pueden llevar un tratamiento radical de inicio. Y a lo mejor en todas las 3 y en algunas 2, tengo que iniciar con neoadyuvancia. Y en una segunda instancia, tratamiento radical. Y en una tercera instancia, valorar adyuvancia. ¿Ok? Y etapas 4. Etapas 4 lo vamos a clasificar en 2. Hay etapas 4 no metastásicas y hay etapas 4 metastásicas. Fíjense, no todas las etapas 4 son metastásicas. Uno, antes de entrar a la oncología, cuando escuchaba la etapa 4, a lo mejor teníamos una idea general que decía, es metastásico. Pero no todas las etapas 4 son metastásicas. Por ejemplo, cáncer de riñón. Cáncer de riñón, si tú tienes un T4, aunque tengas N0, M0, es etapa 4. Por un T4 nada más, no es metastásico. Cuando vayamos viendo cada tipo de cáncer, aunque no nos la aprendamos, sí vamos a ir viendo, mira, qué curiosidades hay en cada etapificación para que la tengan presente, no que se la aprendan, que la sepan interpretar.
Entonces, no toda etapa 4 es metastásica. Las etapas 4 no metastásicas pudiéramos valorar neoadyuvancia y después de que vaya un tratamiento radical y después valorar adyuvancia. Y las etapas 4, lo más probable es que este paciente pues sea o vaya directamente a tratamiento paliativo. Recuerden cuando lo platicábamos en un inicio, tratamiento paliativo prácticamente estamos hablando de terapia sistémica, quimio, hormono, terapia blanco o inmuno, o sea, se va directamente a tratamiento paliativo. Si ustedes entienden esto, entendieron la oncología. O sea, prácticamente esto es lo más importante. Buscar todo lo que sea necesario para poder etapificar, darle una etapa clínica adecuada y tener una idea de tratamiento. Oye, tengo un paciente con un cáncer así de mama etapa 1. ¿A dónde lo refiero? Ok. ¿Qué etapa clínica? Pues temprano. Tal vez primero lo puedan llevar a tratamiento radical y ya después se valorará adyuvancia. O es una etapa 3, ya hay ganglios afectados, está un tumor de bastante tamaño. Ese paciente tal vez no se pueda operar de inicio, no le pueda llevar un tratamiento radical de inicio. Lo más probable es que vaya para neo y ya después a un tratamiento radical. O es una etapa 4, pero no es metastásica. Bueno, pues tal vez le pueda dar neo y después se vaya a un tratamiento radical. O es una etapa 4 metastásica, tiene metástasis en múltiples partes. Ok, lo más probable es que vaya para tratamiento paliativo. Si ustedes entienden esto, ya lo hicieron. Y conforme vayamos viendo cada cáncer, yo les voy a ir explicando, mira, a partir de aquí se da el tratamiento radical. A partir de acá ya no es candidato a tratamiento radical y mejor le das neo. Eso es lo que vamos a estudiar en cada tipo de cáncer. ¿Saben? Ok. Regresamos a lo que les decía. Las etapas clínicas nunca cambian. Nunca cambian. Les voy a comentar una situación que yo viví cuando yo estaba en el segundo año de la residencia de medicina interna. Y yo estaba rotando en neumología, no tenía ni idea de oncología, nada. Y de repente un paciente, me tocó guardia ese día, hubo varios ingresos, pero uno de esos ingresos era un paciente con cáncer de pulmón. Era un hombre de 50 años, no recuerdo bien la edad, era un paciente, hombre de 50 años, con un cáncer de pulmón, que había sido una etapa clínica 2. Vamos a recorrer los tiempos un poco. Vamos a ponerle aquí 2018, un ejemplo. Que tuvo en el 2018. A este paciente se le dio quimio más radioterapia con intención radical y posteriormente pasó a vigilancia. O sea, tuvo su tratamiento hace 3 años. Se le dio quimio radio radical y pasó a vigilancia el paciente. Y actualmente está hospitalizado porque ahorita en 2021 aparecieron lesiones en el pulmón bilateral y en hígado y hepático. De hecho, le tomaron biopsia a estas lesiones y salió que era el mismo cáncer que había tenido de pulmón en el 2018 y que había regresado. ¿Cómo se llamaría esto? ¿Recurrencia o progresión? ¿Qué dicen? Es recurrencia. Exactamente. Tuvo una recurrencia pulmonar y hepática. Recuerden que siempre que sometes al paciente a un tratamiento radical y hay sospecha de que haya regresado, siempre hay que tomar biopsia, porque una de dos, o puede ser el mismo cáncer, o puede ser otro cáncer u otra cosa. Aquí aparecieron estas nuevas lesiones que no tenía porque el paciente prácticamente había sometido a un tratamiento curativo en el 2018. Y ahorita aparecen nuevas lesiones en pulmón de los dos lados y en hígado. Ya se tomó biopsia y se corroboró que es el mismo cáncer de pulmón que ha regresado. Entonces recuerden que eso se le llamaría recurrencia y es a nivel pulmonar y hepático. Y se había hospitalizado, creo que por algún proceso infeccioso. Y lo habían ingresado al servicio de neumología. Entonces, pues yo ya lo van a vivir ustedes, y muchos a lo mejor que ya están en el hospital lo ven, pues cada paciente tiene su expediente,
Y en la hoja inicial vienen todos sus datos generales, nombre, edad y diagnóstico. Entonces, pues como yo no sabía nada de oncología en ese tiempo, copié el diagnóstico del oncólogo que le había puesto, lo había puesto así. Yo le puse, pues, cáncer de pulmón etapa 2, y hasta abajo, recurrencia pulmonar hepática. Así le puse en el diagnóstico. Entonces ya al otro día, que yo voy a mi servicio de neumología, doctor, tuvimos un ingreso. ¿De qué es? A ver, tráeme el expediente. Aquí está, doctor. Y a ver, preséntame. No, pues es un cáncer de pulmón etapa clínica 2 y que tuvo recurrencia. No sabía ni qué era recurrencia en ese tiempo. Dije, tiene una recurrencia pulmonar hepática y viene por una neumonía, ¿no? O un proceso infeccioso X. Oye, ¿y por qué me dices que es etapa? Me dijo así el número. ¿Por qué me dices que es etapa 2? ¿No ves que ya tiene metástasis en el hígado y en los 2 pulmones? Eso es etapa 4. Y yo en ese momento dije, sí, perdón, doctor, y me regañó así súper feo. Entonces, no cometan ese mismo error. La verdad es que el paciente siempre va a ser etapa 2. O sea, les digo, no cometan el mismo error del neumólogo que me dijo que era etapa 4. No, ese paciente siempre va a ser etapa 2. Siempre. Lo único es que tuvo una recurrencia pulmonar y hepática. No se cambia la etapa clínica. O sea, no ahorita diríamos etapa 4. No. Ese paciente siempre va a ser etapa 2. Las etapas clínicas no cambian. Vas a trabajar con recurrencia, progresión, dependiendo de cómo se vaya comportando la enfermedad. Pero las etapas clínicas no cambian. ¿Okay? Siempre va a ser ese paciente etapa 2. Sí queda claro esto es muy importante que sí lo tengan en mente. Las etapas clínicas nunca cambian. Es tu etapa clínica inicial que tú tapificaste y sobre esa le vas agregando o quitando. Pero va a ser siempre la misma etapa clínica. Si no, sería un relajo. Imagínense que a cada ratito estuviéramos cambiando las etapas clínicas. No, sería un relajo, no se entendería. Habría muchísima confusión. ¿Ok? Este paciente tuvo recurrencia. Es cierto, se está comportando como 4, pero no es etapa 4. Es etapa 2 que tuvo una recurrencia pulmonar y hepática. ¿Ok? Pues no olviden esa situación, por favor. Ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya hablamos sobre la clasificación de la AJCC, del TNM y las etapas clínicas. Ya terminamos esa clasificación, que es la más importante y que sí sabemos reconocer, que tenemos que más o menos manejarla. Vamos a hablar de otras clasificaciones. Hay tumores que además del TNM tienen otra clasificación. Es decir, sí tiene su TNM, su etapa clínica bien definida, pero además de eso se utiliza otra clasificación adicional para que sea más, bueno, y que de hecho a veces es hasta más importante que la etapa clínica para poder definir el tratamiento que va a recibir. ¿Cuáles son esos tumores? 1, los genitourinarios. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, testículo. Testículo tiene su TNM y su etapa clínica, pero también tiene la clasificación en base a riesgos. Aquí, además de TNM, tienen otra clasificación que generalmente es por riesgos. Testículo es una, otra, próstata, también tiene su TNM, pero sobre todo en etapas tempranas se utiliza una clasificación de riesgos para saber qué tratamiento tiene o no. Otra, vejiga. Los pacientes con cáncer de vejiga, sobre todo en etapas tempranas, aunque sí tienen su TNM y su etapa clínica, manejan una clasificación de riesgos para saber qué paciente es candidato a quimioterapia intravesical o a BCG intravesical. Eso lo platicaremos más adelante cuando veamos vejiga. Otro, riñón. Sobre todo en enfermedad metastásica, aparte de su TNM, existe una clasificación de riesgos para definir qué tratamiento recibe. ¿Okay? Pues testículo, vejiga, riñón, próstata. Otro que no es genitourinario, tiroides.
aparte de su TNM, tiene una clasificación de riesgos de la ATA, que sirve para la Asociación Americana de Tiroides, para poder definir qué paciente se beneficia de adyuvancia con yodo, por ejemplo, y a qué dosis. Y eso es en base a los riesgos. Eso lo vamos a platicar cuando veamos tiroides. Otro, endometrio. Muy importante en etapas no metastásicas el clasificar los riesgos de endometrio para saber qué tratamiento. Está muy bonito endometrio. Cuando lo veamos, vamos a hablar sobre esos riesgos. Y ustedes van a hacer ejercicios para clasificarlos y decir, este paciente va a vigilancia, este paciente requiere radio y quimio, o este paciente requiere solamente pura radio adyuvante. Eso lo vamos a platicar cuando veamos endometrio. Siguiente, este no lo vamos a ver porque no creo que dé tiempo, pero hay un tumor que se llama GIST. Es tumor del estroma gastrointestinal. Poco frecuente, por ejemplo, yo en un año y medio, más o menos he visto como unos 5 GIST. Es poco frecuente el GIST. Pero el tratamiento es en base a una clasificación de riesgos. ¿Okay? Bueno, muy bien, pues esas son que aparte del TNM tienen otra clasificación y que es útil para el tratamiento. Siguiente. Otros tumores que generalmente no utilizan el TNM. Tumores que no utilizan el TNM y que utilizan otra clasificación. Aquí en el de arriba sí utilizaban el TNM, pero se apoyaban de otra clasificación. Aquí en este tercer grupo, son tumores que les vale gorro el TNM, prácticamente ni se utilizan. Pudieran tenerlo, pero ni se utilizan. No utilizan TNM. ¿Cuáles tenemos acá? 1, los neuroendocrinos. Neuroendocrinos. También, tal vez no dé tiempo que hablemos de neuroendocrinos, pero estos tumores, más que basarse en el TNM, se basan en el grado de diferenciación. Grado de diferenciación. Y en base a eso toman la decisión de tratamiento. Si es pobremente diferenciado o si es bien diferenciado. Así se clasifican los neuroendocrinos prácticamente. Otro, los ginecológicos. Todos los ginecológicos, aunque pueden tener su TNM, no lo utilizan. Los ginecológicos utilizan una clasificación que es la clasificación de la FIGO, que aunque se parece al TNM y a la etapa clínica, sí tiene sus variaciones. Esa es la clasificación de la FIGO para cáncer de ovario, endometrio, cervicuterino. Para esto se utiliza la clasificación de la FIGO. Otro, de pulmón, de células pequeñas. Recuerden este tumor, pulmón de células pequeñas. Creo que ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de que un ECOG-3, por ejemplo, y tienes un cáncer de pulmón de células pequeñas, sí le puedes dar quimioterapia porque responden muy bien. ¿Sí habíamos hablado de eso? No me acuerdo si en este grupo. Sí, ok. Pues cáncer de pulmón de células pequeñas. Recuerden, ya les había comentado, cáncer de pulmón se divide en 2 grupos. Células pequeñas y células no pequeñas. El de células pequeñas es el que no vamos a ver, no va a dar tiempo. Pero utiliza una clasificación que se llama la clasificación de los veteranos. Y esa se les va a quedar de tarea de fin de semana. Buscar la clasificación de los veteranos, de las cánceres de pulmón de células pequeñas. No me la van a entregar ni nada. Búsquenla y ahí ténganla. ¿Saben? La clasificación de los veteranos en cáncer de pulmón de células pequeñas. Otro. Vamos a irnos arriba. Otro, los gliomas, los tumores del sistema nervioso central. Los gliomas generalmente no se tipifican por TNM. Los gliomas hay 2 clasificaciones. Una clasificación que es una clasificación molecular y otra clasificación que es de la NCCN, que esta te la divide en 3. Los gliomas de bajo grado, los gliomas anaplásicos y los gliomas en glioblastoma. Entonces, tú dependiendo de la biopsia, tú clasificas, ¿es un glioma de bajo grado, es un glioma anaplásico o es un glioblastoma? Y en base a eso es el tratamiento.
no utiliza el TNM. Lo tipificas así, lo clasificas así, y así das el tratamiento. De hecho, nosotros, por ejemplo, yo como oncólogo médico, tal vez la clasificación molecular no la utilizo tanto, porque la más importante es esta. ¿Es de bajo grado? ¿Es anaplásico o es glioblastoma? Y en base a eso se trata. Otro. El hepatocarcinoma. ¿Alguien sabe cómo se tipifica o se clasifica el hepatocarcinoma? ¿Alguna vez, seguramente en alguna clase les han mencionado esa clasificación? ¿Alguien? En el anterior grupo tampoco. ¿Alguien? En gastro, seguramente escucharon esa clasificación. O en otra clase, no sé. ¿No? ¿Es la de Barcelona? Exactamente, la de Barcelona. La de Barcelona. No se les vaya a olvidar, es una pregunta básica para el MIP. ¿Cómo se clasifica el hepatocarcinoma? Recuerden, la clasificación de Barcelona, ¿sí? Y se abrevia BCLC. La clasificación de Barcelona, son por las abreviaciones de Liver Cancer Barcelona. ¿Sí? La clasificación, el hepatocarcinoma tiene su TNM, pero nunca se utiliza. El hepatocarcinoma lo clasificamos nosotros los oncólogos por la clasificación de Barcelona, porque en base a eso es el tratamiento. Cuando veamos hepatocarcinoma, vamos a hablar de esta clasificación. Oigan, va a estar padre el curso, ¿eh? Vamos a aprender, pero demasiado, ¿eh? Así demasiado. Otro. La neoplasia trofoblástica gestacional. Neoplasia trofoblástica gestacional. Tal vez no nos dé tiempo a hablar de ella, pero la neoplasia trofoblástica gestacional utiliza dos clasificaciones. La clasificación de la FIGO y la clasificación en base a riesgos. Y es como se define el tratamiento en la neoplasia trofoblástica gestacional. ¿Sí? Ok. Esas son prácticamente todas las neoplasias que no utilizan el TNM. Les vale gorro el TNM y se van a esta clasificación para definir su tratamiento. Todas las demás, el resto, sí utiliza TNM y la etapa clínica para poder definir pues, qué tan avanzado está el cáncer. Ok. Siguiente. Dos cosas muy preguntables, demasiado preguntables. Cáncer que no tiene etapa clínica 4. Cáncer que no tiene etapa clínica 4. Aunque no se aprendan todo lo que veamos en el curso, apréndanse estos dos tumores. Porque cuando hagan una referencia no vayan a poner etapa 4, porque qué oso. O sea, si ponen etapas 4 en estos dos tumores, ay no. Y si me ha llegado una nota de etapa 4, no, eso no existe. 1. Cáncer de testículo. Cáncer de testículo no hay etapas 4. Aunque tenga metástasis en todas partes del cuerpo, no hay etapas 4. De hecho, cáncer de testículo solamente llega de etapa clínica 1 a etapa clínica 3. ¿Okay? De etapa 1 a etapa clínica 3. Y otro, cáncer de tiroides, pero fíjense qué características. Bien diferenciado y con una edad menor de 55 años. Ya si es más de 55, sí tiene etapas 4, pero si es bien diferenciado, vamos a hablar cuáles son los bien diferenciados cuando hablemos de tiroides. Y una edad menos de 55 años, no hay etapas 4. Todas son etapas tempranas, 1 o 2. De hecho, ni hay etapas 3 tampoco. No hay etapas 4 en un cáncer de tiroides bien diferenciado. Recuerden estos. Hace mucho tiempo salió la etapificación, una por parte de los urólogos, que sí le ponían etapa 4 al testículo. Pero esa clasificación ya se dejó de utilizar. Entonces, no hay etapas 4 en cáncer de testículo. Recuerden, no hay etapas 4. Y la otra cosa muy preguntable. Cáncer que solo tiene etapa clínica 4.
Imagínense, hay un cáncer solamente que no tiene etapa 1, no tiene etapa 2, no tiene etapa 3. La única que tiene es etapa 4. Por lo tanto, eso nos haría pensar que es el tumor más agresivo que hay de todos. Porque quiere decir que aunque sea muy temprano, automáticamente es etapa 4. ¿Están de acuerdo, no? Es un tumor súper agresivo. Es el más agresivo. ¿Alguien sabe cuál es? ¿El melanoma? Melanoma. ¿No? ¿De páncreas? No, tampoco. Sí es muy agresivo, son muy agresivos esos tumores. Pero en melanoma y en páncreas hay etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Hay uno que no. En su manual viene, y a lo mejor si ya lo leyeron, pues dice, el único es el cáncer de tiroides anaplásico. ¿Sí? El cáncer de tiroides anaplásico. Fíjense, arriba era cáncer de tiroides bien diferenciado, que ese es el más común y el que mejor pronóstico tiene. Pero hay un cáncer de tiroides que es el anaplásico. Es terrible, 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 terrible. Paciente que tiene anaplásico está muerto. O sea, paciente que tiene cáncer de tiroides anaplásico está muerto. No, la supervivencia global es de semanas. Aunque apenas esté formándose, está muerto el paciente. No hay nada que darle. Se han intentado dar quimioterapia, medicamentos especiales, no funciona. Tiene un muy mal pronóstico. Afortunadamente es poco frecuente el tiroides anaplásico. Tal vez sea tan poco frecuente porque no llegan al diagnóstico, se mueren. Entonces la verdad es que yo nunca he tenido un tiroides anaplásico, afortunadamente, porque sé que se va a morir el paciente. Y aquí a lo mejor si alguna vez tienen un anaplásico, hagan todo lo posible porque se opere. Si se opere la puede brincar, pero aún así es muy agresivo el anaplásico. Ese es el tumor más letal que hay, ¿sale? El más letal. Por eso es que todos son etapas 4. No hay etapa 1, no hay etapa 2, no hay etapa 3. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo. ¿Alguna pregunta que tengan? Recordando lo que vimos el día de hoy. Clasificación, TNM, seguimos hablando de T, tumor, N, ganglios regionales, M, metástasis a distancia. Recuerden que el T y el N hay tanto clínico como patológico. Recuerden que si se le da neoadjuvancia se le pone el prefijo de Y. Y en base a eso, pues ustedes pueden etapificar, en base a la T, la N y la M, qué etapa clínica es. Hablamos que etapas clínicas tempranas, 1, 2, tal vez las puedo llevar a un tratamiento radical inicial y después adjuvancia. Todas las etapas 3 y algunas 2, tal vez no las pueda operar o no les pueda dar un tratamiento radical de inicio. Y tengamos que entrar primero con neoadjuvancia y después tratamiento radical. Recuerden que en las etapas 4 hay metastásicas y no metastásicas. No necesariamente una etapa 4 es que tenga fuerza metástasis a distancia, ¿no? Poníamos el ejemplo del cáncer de riñón. Aunque tú tengas un T4, N0, M0, ya con eso es etapa 4. Entonces, si no es metastásico en etapa 4, puedes valorar neoadjuvancia en un momento dado. Puede ser. Y si es etapa 4 metastásico, bueno, lo más probable es que vaya a un tratamiento paliativo. Generalmente es así en todos los tipos de cáncer. Hay algunas excepciones, que aunque sea etapa 4 no metastásico, hay que operarlo de inicio. ¿Sí? Eso lo vamos a ir platicando conforme vayamos viendo cada cáncer. Ya también hablábamos de otras clasificaciones. Por ejemplo, a ver, recuérdanos, vamos a empezar a preguntar estos minutos finales. Recuérdanos, Edgar Bautista Soto, qué cáncer que sí tiene TNM, que sí se utiliza, pero tiene otra clasificación, por ejemplo, de riesgos. A ver, recuérdanos, Edgar. Sería, por ejemplo, la de endometrio, ¿no, verdad? Endometrio, vaya, que utiliza la FIGO, ¿no? Pero bueno, también utiliza los riesgos. Bien. ¿Otro? A ver, vamos a preguntar La de otro. tiroides también, por ejemplo. Tiroides, exactamente. Todos los que vimos, los geniturinarios. Testículo, próstata. Próstata. Esos tienen su TNM, pero aparte de eso, está otra clasificación de riesgos. Ahora, ¿quién? A ver, vamos a ver. No sé, vamos a ver. Luis Torres, recuérdanos,
¿Cuál es donde les vale gorro el TNM y utilizan otra clasificación? El que sea doctor, por ejemplo, el hepatocarcinoma que utiliza de Barcelona. De Barcelona, exactamente. ¿Alguien más que lo quiera apoyar? ¿Otro? ¿O tú, Luis, si tienes otro? Pulmón de células pequeñas, esa va a utilizar la de los veteranos, la que dijo que investigáramos. Exactamente, muy bien, ¿no? También hablábamos de los gliomas, por ejemplo, que utilizan la clasificación molecular o nada más de clasificarlo en de bajo grado, o los anaplásicos o glioblastoma. Hablábamos también de los neuroendocrinos, que solamente en el grado de diferenciación es la principal forma para clasificarlos y darles un tratamiento. Vamos a ver, vamos a ver. Itzel Silva, recuérdanos que cáncer no tiene etapa 4. El de testículo y el tiroides. Pero el tiroides tiene que ser bien diferenciado y tiene que tener menor de 55 años. Bueno, tiene que ser menor de 55 años. Exactamente. Muy bien, vamos a ver. Roberto Morales, recuérdanos cuál es el tumor más letal, que no hay etapas tempranas, no hay etapa 1, ni 2, ni 3. Es el cáncer de tiroides anaplásico. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues ¿alguna pregunta o comentario? Adelante. Generalmente ningún tumor inicia con metástasis. Generalmente todo tumor inicia por la formación del tumor original y ya después da metástasis. Pero muchas veces lo que sucede es que el paciente nunca detectó ese tumor primario y dejó avanzar mucho el cáncer. A lo mejor nunca le dio molestia, nunca se lo palpó. Y ya hasta que empezó a tener molestias, a lo mejor ya era producto de la metástasis. Entonces, debuta siendo metastásico, pero el paciente seguramente no inició con las metástasis. Primero era un tumor, fue creciendo y después arrojó las metástasis. ¿Sale? Ok. Es cierto, vamos a hablar de un tema muy apasionante que es primarios desconocidos, donde lo único que se manifiesta es la metástasis. Y a lo mejor el tumor primario nunca lo encuentras. Es un tumor que vamos a hablar más adelante que sí tiene ahí su chiste para hacer el algoritmo diagnóstico. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Y si no, pues que pasen buena tarde, buena noche, bonito fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana. Vayan estudiando y haciendo sus preguntas de retroalimentación. ¿Okay? Cuídense. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias.